Antes de nada, cualquier tipo de información que es proporcionada en este webinario, pues obviamente no tiene que ser interpretada como una recomendación. Em, y algunos activos que puedan ser mencionados, debido a su naturaleza, puede no ser adecuado para todos los inversores. Al fin y al cabo, pues invertir conlleva riesgos. En el apartado un poco de qué es Admirals y sobre todo qué facilidad o qué se os puede ofrecer en esta entidad. La verdad que, pues bueno, Admirals es un muy buen broker a nivel de invertir en acciones y ETFs. Además de por tener una gran cantidad de instrumentos financieros, tanto en acciones como en ETFs, que tenemos más de 250, también con diferentes divisas cotizadas, tenemos una gran cantidad de herramientas, no solamente a nivel educativo, sino también, como veremos a continuación, una herramienta muy interesante para poder filtrar la gran cantidad de activos que tenemos como posibilidad de elegir, ¿vale? Que es una de las nuevas herramientas que hemos adaptado a lo que es nuestra página web, que es el Macroscope. Además, pues bueno, una de las ventajas también de poder invertir en Admirals es que lo puedes hacer con muy poco capital o por lo menos cada activo con muy poco capital. Es decir, que tu inversión requerida inicial sea muy pequeña, porque desde 1 euro puedes invertir hasta una centésima parte de la totalidad del activo. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo con inversiones fraccionadas, es decir, las acciones se pueden comprar de forma fraccionada. Dame un segundo. Vale, perfecto. Se está viendo todo correctamente, ¿verdad? Sí, por lo que veo, sí. Vale, perfecto. Y bueno, simplemente para presentarme, para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es David Prieto, soy asesor financiero European Financial Advisor con el código 37838. Y bueno, muchos de ellos me conocéis seguramente por el hecho de que, bueno, al trabajar en el departamento de relación con el cliente, pues hayamos hablado de forma telefónica. Bueno, vamos a ir directos ya a lo que es el contenido del webinario. Cómo no, ante lo que fue el evento protagonista de la semana pasada, que fue la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Obviamente era un evento que todos los inversores lo teníamos en el punto de mira, se esperaba, como ya comentamos en anteriores webinarios, se esperaba una bajada de tipos de interés, la probabilidad de que fuese de 25 puntos básicos era superior al 90%, pero sí que había pequeños indicios de que esta bajada podía llegar a ser de 50 puntos básicos, cosa que, entendiendo un poco el contexto y los antecedentes de Jerome Powell, que no ha sido, incluso aunque los datos a priori podían hacer más probable una bajada de tipos o incluso la presión de Donald Trump, ha preferido tomar las decisiones en base a sus propios criterios y no fue hasta la semana pasada cuando ya bajó ligeramente los tipos de interés, 25 puntos básicos. Ahora comentaremos los aspectos más importantes de su discurso, pero sobre todo, al final, entender que la Reserva Federal estadounidense, a diferencia también del Banco Central Europeo, ¿vale? Porque sí que es cierto que pese a que son dos organismos muy similares, tienen objetivos diferentes, la Reserva Federal estadounidense se centra principalmente en lo que es el crecimiento económico, ¿vale? Crecimiento económico pueden ser tanto, obviamente, crecimiento de las empresas como también crecimiento laboral, ¿no? Cualquier tipo de eh, dato macroeconómico que pueda afectar a lo que es el crecimiento económico, ¿no? Y luego ya como segunda instancia tendríamos la inflación. Además, en el discurso anterior de Jackson Hole, sí que es cierto que Jerome Powell dejó claro que su principal foco, su principal objetivo es centrarse en lo que es la actividad económica. Y como vemos en pantalla, uno de los datos clave de su discurso, y así fue como empezó, fue que el aumento de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sí que es cierto que sigue siendo baja, ¿vale? Como vimos en el webinario anterior, que lo tenéis en YouTube por si le queréis echar nuevamente un ojo, la Agencia de Estadística de Empleo en Estados Unidos hizo una rebaja posterior a lo que fue los datos de empleo. Hubo una revisión y según la Agencia de Estadística Laboral, se perdieron más de 900.000 empleos con respecto a las estadísticas oficiales que mes tras mes siempre se han ido sacando, ¿no? Como ya sabéis, lanzan el dato, pero posteriormente hacen revisiones. Y como digo,
se llegaron a perder más de 900.000 empleos. Mencionando un poquito el contexto anteriormente mencionado de que Jerome Powell no es una persona demasiado abrupta o demasiado de tomar decisiones a la ligera y de manera muy agresiva, bueno, él enfoca y siente que no tiene la necesidad de actuar rápidamente en materia de tasas, que su objetivo es ir reunión tras reunión y que, bueno, como veis en pantalla, lo que sería el dot plot, ¿de acuerdo? Para ver un poco, lo tenemos en lo que es un poco la imagen. Em, Eso serían las votaciones, ¿de acuerdo? De lo que serían todos los miembros de la Reserva Federal estadounidense, ¿vale? Jerome Powell obviamente es el presidente, pero hay más miembros que votan a favor de subir tipos, a favor de mantener o a favor de bajar. Y como vemos en pantalla, pues bueno, el recientemente nombrado gobernador Miran, que es asesor económico de Donald Trump y es la primera vez que un ejecutivo político se encuentra dentro de lo que es la Reserva Federal estadounidense, pues bueno, planteó la posibilidad de recortar, bueno, votó a favor de recortar los tipos 50 puntos básicos, como ya he comentado, apoyado un poco por esa presión por parte del Ejecutivo, por parte de Donald Trump, a bajar tipos de interés de forma lo más rápido posible. Un poquito más en referencia a lo que es el discurso de Jerome Powell sobre el crecimiento económico. Los cambios en el mercado laboral se deben principalmente a los cambios de inmigración. No sé si lo recordáis, pero en anteriores webinarios, hace 3, 4 webinarios, comenté que en materia de inmigración ha habido una bajada brutal en Estados Unidos. Y eso obviamente se ha visto afectado, ha afectado lo que es el dato laboral. Es decir, a menor inmigración puede ser que haya ciertos puestos laborales que sean más propensos a ser, eh, a ser realizados por ciertas personas. Y en este caso, debido a una bajada de inmigración, pues oye, ha habido una gran merma de lo que son los datos laborales. ¿Por qué? Porque ha habido también una baja contratación. Y eso es muy importante. Incluso Jerome Powell afirma que el mercado laboral no es sólido actualmente. Y debido a la baja contratación, si empieza a haber despidos, y esta fue una de las justificaciones por las que planteó ya 100% la bajada de tipos, si empiezan a haber despidos debido a la baja contratación, eh, al tener los tipos de interés un poco altos, pues puede favorecer o puede aumentar todavía más la tasa de desempleo, cosa que pese a que esté creciendo de forma ligeramente porcentual o pequeñas décimas, sigue siendo baja. En materia de inflación, bueno, los aranceles, según Jerome Powell, únicamente contribuyen entre un 0,3-0,4% a lo que es la lectura del PCE, de lo que es el deflactor de inflación. Y bueno, las empresas no han trasladado los precios al consumidor. Es decir, por mucho que las empresas estén comentando que todo el tema, que cualquier tipo de, em, eh, que si los aranceles les están afectando a sus márgenes, estas empresas se lo van a trasladar posteriormente al consumidor, es decir, que el precio final del activo, que el precio final del producto puede aumentar con respecto a lo que serían los precios anteriores, pues de momento, por mucho que lo digan las empresas, no se está viendo reflejado, principalmente porque según sus estudios, únicamente un 0,3-0,4% eh, de lo que son los aranceles contribuyen al precio final, a lo que es la lectura del PC. Finalmente también, pues oye, planteó una revisión al alza del PIB y a la baja tanto de la inflación y tasa de paro en los años venideros. Vemos como el PIB puede llegar desde un 1,6% hasta un 1,8%. Como comentamos, bajada de tipos de interés es una manera muy, pero que muy a priori, interesante para estimular la economía. Es sota caballo y rey. Pero sí que es cierto que puede aumentar la inflación. ¿Vale? Al haber una mayor demanda, al haber menores ahorradores, debido a que a priori, pues oye, los tipos de interés que te pueden dar en las cuentas remuneradas, que te pueden dar en los depósitos son menores, pues a lo mejor a las personas les puede interesar más lo que sería consumir, es decir, hay más consumidores que ahorradores y eso puede favorecer la inflación. Pero al final no deja de ser todo un efecto dominó, ¿no? Es decir, a mayor consumo, las empresas crecen, si las empresas crecen, pues también puede haber como vemos, una menor tasa de paro, porque puede haber más trabajadores. Entonces, bueno,
a priori, como comentamos, bajada de tipos de interés es una de las medidas principales para estimular lo que es la economía. Esto obviamente no es el gráfico que muestro actualmente en pantalla, no es ninguna recomendación de compra, ni quiero que esta información esté enfocada en que se tome como, pues oye, como una, te digo, como una recomendación, ¿no? A realizar algún tipo de operativa. Pero sí que es cierto que Goldman Sachs, ¿de acuerdo? Planteó un estudio tras esta bajada de tipos de interés y ya pone el precio del SP 500 en un horizonte temporal interanual, ¿de acuerdo? Hasta el próximo año, lo que sería una inversión de medio y largo plazo, en $7.200, estando actualmente en 6.632. ¿Vale? Las estadísticas en una bajada de tipos, cuando están cerca de máximos, son muy favorables a que el precio del activo aumente. Pero nuevamente lo digo, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Por mucho que ha habido estadísticas pasadas por mucho que ha habido escenarios pasados que en el contexto actual, es decir, en una bajada de tipos en un momento muy cerca de máximos, incluso como máximo en un baremo de un 2%, no quiere decir que ahora vaya a ocurrir, ¿vale? Entonces, importante, esto no quiero que se tome en ningún momento como una recomendación de compra, pero son estimaciones cuya fuente, pues bueno, es bastante fiable, como es Goldman Sachs. Perfecto, dame un segundo, que quería mostrar algo. Vale, sí, perdonadme. No lo he mostrado, ¿vale? Pero nos metemos un poquito en pantalla en lo que es FedWatch, que bueno, en estos últimos webinarios la verdad que lo hemos visto bastante. Es una herramienta gratuita muy, muy interesante, todo relacionado con lo que es la Reserva Federal estadounidense. Como vemos en pantalla, actualmente nos encontramos en un rango, ¿vale? De un 4,425 con esa bajada de tipos de interés. Pues bien, de momento, la probabilidad de que haya una bajada de tipos de 0,25 de 0,25%, o mejor dicho, 25 puntos básicos, es nuevamente superior al 90%, al 90%, ¿vale? De momento no hay ningún tipo de indicio de probabilidad de que haya una bajada de 50 puntos básicos, pero si nos metemos en las probabilidades, y esto también lo comentó en el discurso Jerome Powell, a priori se puede esperar que a finales de 2026 el rango promedio o los tipos de interés, el tipo de interés medio, se sitúe en torno a un 3,6%, ¿vale? Finales de, finales de 2000, mediados de 2026, el tipo medio es de en torno a un 3,6%, finales de 2026, 3,1%. Y efectivamente lo vemos aquí, lo vemos en pantalla, perdonadme. Vamos a poner lo que sería la última reunión de lo que es la FED, que va a ser el 10 de diciembre de 2025. Y de momento, a fecha actual, la probabilidad de que los tipos de interés estén en un rango de 3,5-3,75 es de un 80,6%. Es decir, se espera, por estos datos, que en las próximas dos reuniones haya una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. O que en una haya 50 puntos básicos, cosa que es poco improbable, como digo, por el contexto y por la manera que tiene de actuar Jerome Powell. De momento, probabilidad muy elevada a una bajada de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión y nuevamente, después de esa reunión, a fecha 10 de diciembre, posibilidad muy alta de bajada nuevamente de tipos hasta encontrarnos a fecha 31 de diciembre de 2025 en un rango de 3,5-3,75. Sí que se espera, con las proyecciones actuales, de que pueda seguir bajando tipos hasta encontrarnos en un rango de 2,75-3 a finales de 2026, pero bueno, sí que es cierto que hay que tener en cuenta muchísimos datos todavía, como por ejemplo el de este viernes, que es nuevamente ahí de factor de PCE. Y bueno, esto es un dato muy importante a nivel de inflación que la Reserva Federal estadounidense lo tiene muchísimo en cuenta. Perfecto. Como comentamos en lo que es vale. Como comentamos en lo que es el webinario anterior, la semana pasada fue una semana muy de bancos centrales, ¿vale? He querido destacar los dos principales, como son, y bueno, sobre todo los dos que más importancia han tenido en cuanto a lo que es su discurso, en cuanto
un poco a lo que es el resultado, ¿no? de lo que fue la reunión de ambos bancos. Pero también hubo reuniones adicionales en Japón, en Noruega. Y en el caso, por ejemplo, del Bank of England, es decir, del BOE, hubo un mantenimiento de tipos al 4%, casi con total unanimidad, lo cual es muy interesante, ya que a lo largo de todo este año 2025 ha habido bajadas de tipos de interés. Al final, vamos a entender un poco lo que es el contexto geográfico de un país como Inglaterra, un país que es una isla, un país que, debido a su contexto geográfico, eh, puede ser que los productos finales, los productos al consumidor, estén eh, em, ligeramente mermados a un aumento de precio final. ¿Por qué? Simplemente como digo, por su geografía, porque al fin y al cabo no solamente hay aranceles, no solamente también hay gastos, o mejor dicho, coste de transporte, no solamente hay la posibilidad de que debido a que a día de hoy Inglaterra no esté en la Unión Europea, pueda haber ciertos aumentos de costes debido también a su situación geopolítica. Y bueno, hemos visto como tras el COVID, lamentablemente Inglaterra se ha visto afectada por una inflación brutal, pero brutal. Y que ni siquiera una subida de tipos, como han hecho desde aproximadamente el 2022, desde el principio de 2022, ni siquiera hizo que lo que es la inflación bajase. Entonces, la verdad que el Bank of England tuvo que remangarse muchísimo los pantalones, y no solamente los pantalones, sino también la camisa, porque la verdad que tuvieron un trabajo muy costoso y que por fin parece ser que están viendo frutos. Como digo, mantenimiento de tipos al 4% en Inglaterra, con una inflación que por fin se sitúa por debajo del 4%. La verdad que, bueno, la inflación, como he comentado, ¿no? Está muy estable, en torno a un 4%, ligeramente inferior, 3,8% para ser exactos. Sí que es cierto que a priori en este mes de septiembre se pueda esperar un repunte puntual de hasta un 4%, pero lo más importante es que, bueno, se espera que poco a poco, y así son las estimaciones del Bank of England hasta el primer trimestre de 2027, que pueda llegar a un 2%, ¿vale? Lo cual sería algo, como digo, muy exitoso dada la situación actual. La proyección es que, como vemos, que hay una normalización gradual en su economía y tras todos los recortes ocurridos en el año 2025 no se esperan más ajustes a priori hasta 2026, con dos bajadas previstas hasta el 3,5. Lo de siempre, únicamente habría una bajada de tipos o a priori podrían aumentar la probabilidad de bajada de tipos en Inglaterra si ocurren dos escenarios. Y como digo, esto es muy sencillo. Escenario em, de que su economía no, de que los datos económicos o que los datos laborales sean peores de lo estimado o vayan con un tono bastante negativo. Esto haría que una bajada de tipos de interés significara una estimulación de esta economía y, por otro lado, un aumento considerable de la inflación, ¿vale? Este segundo punto puede ser el punto que más deben de tener en foco, yo creo, bajo mi punto de vista, lo que sería el Bank of England, como digo nuevamente, por su situación geopolítica y por su situación geográfica. Al final, la inflación en Inglaterra se puede ver muy, muy afectada por pequeñas variables como pueden ser los aranceles. Entonces, bueno, estaremos un poquito al tanto. ¿Qué es lo que tenemos esta semana? ¿Vale? Esta semana, bueno, tenemos tres noticias importantes. Hoy la verdad que no hay una gran cantidad de datos macroeconómicos. Y lo que tenemos es mañana una gran cantidad de batería de PMI, ¿vale? Para todos aquellos que no lo sepáis, ambos de los indicadores que muestro en pantalla son indicadores anticipados, ¿vale? ¿Por qué? Porque son encuestas. Son encuestas, el PMI, son encuestas. Depende de a quién se lo estén preguntando, pero bueno, se lo están enfocado tanto al sector manufacturero, perdón, o al sector de servicios, a ciertos responsables de compras de empresas. Y por otro lado, el índice IFO, que esto será el próximo miércoles, también es una encuesta que muestra un poco la confianza del clima empresarial bueno, las expectativas a los próximos 6 meses. Como vemos, vamos a ver rápidamente en pantalla. Vale, no lo tenía. A ver. Vale, no lo tenía puesto, perdonadme. Vamos a poner el calendario económico de esta semana, simplemente para que lo veáis. Como digo, mañana batería de PMI de todos los países, desde las 9:15
En Francia, PMI manufacturero, PMI servicio, ¿vale? 9,5 Alemania, 10 lo que sería lo que es el PMI general o la media del PMI en Europa. También tendríamos PMI en Gran Bretaña y por la tarde PMI en Estados Unidos, ¿vale? Como digo, confianza, ¿vale? Confianza a futuro. Eh, Aquí sí que nos interesa, ¿vale? Muchas veces los datos, depende un poco del contexto, los datos pueden ser que nos interesen que sean negativos. Pongo un ejemplo. eh, Datos laborales, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, somos inversores y estamos enfocados en que nuestro activo, cualquier activo, por ejemplo, en este caso, no lo sé, americano, ¿vale? Algún índice, y tenemos un ETF del SP 500 por ponernos un ejemplo, a nosotros nos interesa que los datos laborales sean negativos, porque datos laborales negativos indican que hay una mayor probabilidad de bajada de tipos de interés. Y una mayor probabilidad de bajada de tipos de interés hace que nuestro ETF en el cual nosotros estamos invertidos, un ETF de cualquier activo americano, pongo el ejemplo del SP 500, pues tenga una mayor probabilidad de subir. No quiere decir que vaya a ocurrir al 100%, porque al fin y al cabo en un corto plazo, y más aún cuando salen noticias importantes, hay lo que se llama ruido, yo lo llamo realmente volatilidad cortoplacista, es decir, al final el mercado, conforme aumenta el horizonte temporal, hay más probabilidad de que nuestras estimaciones o de que nuestros análisis sean más certeros. Pero lamentablemente en un corto plazo nos tenemos que fiar de patrones, que los patrones no dejan de ser un juego de probabilidad. Cuando nosotros interpretamos de que nuestra estrategia, sea con análisis técnico o sea con análisis fundamental, está ocurriendo, a eso lo llamamos patrón, y ese patrón, si hemos realizado un correcto backtesting o hemos estudiado lo que es ese tipo de estrategia, pues le asociamos una probabilidad. Por eso, no hay nada certero, ni siquiera en el largo plazo, pero cuando nos enfocamos en un activo, en cualquiera, en un momento puntual, en un activo, en un momento muy corto plazo, pues obviamente la probabilidad es muy diferente a lo que puede ser el horizonte temporal largo plazista. Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia? Tanto en el IFO como en el PMI, nos interesan que sean datos buenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente esto haría que pueda haber un mayor auge o que las empresas tengan una mayor probabilidad de crecimiento, ¿vale? Que estén más confiadas. Y luego, pues bueno, para terminar tendríamos el viernes 2:30. Perdonadme, ahí está. Perfecto, el viernes 26 de septiembre tendríamos perdón, a las 2:30 tendríamos el PCE, ¿vale? Tanto el mensual como el anual. Este es uno de los datos que estudia más lo que es la Fed, ¿vale? Es uno de los datos que nosotros, como inversores, tendríamos que estar atentos para entender si la Reserva Federal estadounidense va a bajar tipos o los va a mantener en la siguiente reunión. Y además veréis que dependiendo del dato, si nos metemos en FedWatch, os animo si queréis a que lo veáis vosotros mismos, por ejemplo, durante el fin de semana o mismamente el próximo viernes, no sé si se actualiza de forma tan rápida, pero si queréis el mismo sábado, os metéis en FedWatch y vais a ver una pequeña variación de lo que es la probabilidad de bajada de tipos en ciertos rangos. ¿Vale? Perfecto, pues esto es algo que más habría que tener en cuenta este fin de semana. Perdón, esta semana. Eh, vale, basándonos un poco en. Porque me gustaría. A ver. Mm, mm, Perfecto, no sé si tenéis alguna preguntilla, porque si no es así, quiero comentar algunas preguntas que tuvieron, bueno, que nos dejaron nues- nuestros espectadores en los pasados webinarios oye, me gustaría contestarla. No sé si alguno tiene alguna preguntilla, Andrés, Carlos, Enrique, Jordi, Fermín, Laura, Juan, Marina, Oscar, cualquiera. No sé si alguno, si va, de momento va todo bien. Vale, perfecto. Bueno, si tenéis alguna pregunta, dejadla en el chat y al final del webinario la contesto. Eh, vale, como digo, voy a comentar dos de las preguntas que salieron y así encima lo podemos hilar a lo que sería la continuación del webinario.
En primer lugar, uno de nuestros espectadores nos comentó, porque bueno, en el webinario anterior hablamos sobre, bueno, en la práctica lo que puede ser una bajada de tipos de interés eh, en lo que sería a nivel de consumidores, en lo que sería a nivel de inversores, ahorradores. Y claro, nosotros que tenemos euros, ¿qué pasaría si el Banco Central baja tipos? Vale. Por suerte, bueno, a este asistente lo que le quiero comentar es que a priori las probabilidades de bajada de tipos en el Banco Central Europeo son bajas, ¿vale? Al final, la diferencia principal entre lo que es la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo es que el BCE principalmente se centra mucho en la inflación, ¿vale? Y cuando vemos, dame un segundo, no creo que aquí se pueda ver buscándolo así. Vale, dame un segundito rápido. Vale. Cuando vemos que la inflación en Europa, la verdad que está muy controlada, los indicios de que pueda haber una bajada de tipos en Europa, pues son prácticamente nulos. Además, Europa, bueno, especialmente el Banco Central Europeo, ha reaccionado de forma muy rápida desde 2024. Reaccionó incluso mucho antes y de forma más rápida que lo que es la Reserva Federal estadounidense. Por eso también Donald Trump eh, apretó de una forma ya incluso pues bastante, eh, bueno, a lo que es Jerome Powell, ¿no? Haciendo que, bueno, con la intención de que bajaran tipos. Al final hay que entender también que Donald Trump tiene una visión muy empresarial, ¿no? Y bueno, que actualmente se dedique a lo que es la política y eh, no debería de cambiar o tomar decisiones en base a lo que son sus experiencias previas. Bueno, sí que es cierto que tiene una visión muy empresarial y claro, obviamente una bajada de tipos de interés es interesante, ¿vale? Tanto para las empresas como para todos aquellos, como para todas aquellas personas que lo que quieran es también incluso pedir hipotecas. Al final no deja de ser o pedirán un préstamo. No deja de ser un círculo que puede aumentar la demanda. Entonces, ahora mismo, al Banco Central Europeo, viendo lo que es el gráfico de inflación, viendo que tiene controlada la inflación desde el año 2024, nos encontrábamos cerca de un 3% en Europa. Sí que es cierto que su dato más bajo fue de un 1,7% al, al 17 de octubre. Y bueno, con la continuidad de bajada de tipos, pues bueno, hemos visto cómo ligeramente ha podido subir hasta un 2,5. Desde aquí, que fue más o menos la fecha desde marzo de 2025, exactamente fue abril, eh, tema aranceles, hemos visto cómo independientemente los aranceles no han afectado absolutamente para nada y más o menos nos encontramos nuevamente en un rango de un 2%, ¿vale? Llevamos mucho tiempo realmente, desde julio de 2025, en este rango de un 2%. Entonces, las estadísticas a favor de cualquier tipo de activo europeo, pues son que, bueno, a priori no teníamos que tener absolutamente nada presente con lo que es la bajada de tipos. La bajada de tipos a priori van a suceder al otro lado del Atlántico, ya que, pues obviamente han ido un poquito más tarde que, por ejemplo, en Europa. Como hemos visto también, el Bank of England hizo los deberes, bajó tipos cuando había que bajarlos y, bueno, ahora pues simplemente esperar, ver si los datos acompañan y si es así, pues oye, mantener tipos. Tampoco es interesante tener tipos muy pero que muy bajos, como digo, porque la inflación se puede disparar. Y una inflación disparada, ya estaremos más pendientes de la inflación y ahí tendríamos que jugar con crecimiento económico e inflación. A priori, datos de inflación actualmente en Europa muy interesantes. La economía en Europa ligeramente más mermada que en Estados Unidos. Y es por eso por lo que, bueno, Christine Lagarde piensa que un 2% es lo que es el rango más idóneo por el momento actual. Perfecto. Y luego, por otro lado, otro de nuestros asistentes nos comentó que si podía extenderme un poquito más en la nueva herramienta de Admirals, ya que, bueno, la mencioné ligeramente por encima, ya que no tuvimos mucho tiempo. Y bueno, como digo, es el Macroscope, ¿vale? Me gustaría de forma adicional, ya que, bueno, en el webinario anterior comenté 4 sectores que pueden ser interesantes, dado el momento actual con una bajada de tipos, que son el consumo, tanto el defensivo como el cíclico,
el sector tecnológico y el sector de salud, ¿vale? Obviamente no quiere decir que en esta fase, que en este escenario actual pueda ser que todas las empresas que pertenecen a este sector van a subir, ni mucho menos, pero de forma estadística, estadísticamente hablando, perdón, desde el año 1980, esos cuatro sectores han sido los que más se han beneficiado en un contexto en el que hay un pequeño enfriamiento de la economía, no hay una recesión, hay un pequeño enfriamiento de la economía y ha habido bajada de tipos. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿vale? Vuelvo a recordar los sectores: consumo, tanto cíclico como defensivo, salud y tecnología. Entonces, vamos a meternos, estamos en la página web, ¿vale? Yo lo que he dividido ha sido tengo por un lado para agilizar un poco todo, tengo por un lado mi perfil en Admirals y por otro lado tengo lo que es la página web, ¿vale? Vamos a ver si no se me ha cerrado sesión, esperemos que no. Mm, Vale, perfecto. Entonces, nos meteríamos en análisis, ¿vale? Para sacar, a priori, un muy buen rendimiento de esta herramienta. Ya te digo, los filtros los podéis elegir vosotros como queráis, pero bueno, centrándonos un poco en el contexto actual, me apetece filtrar de esta manera. Entonces, como digo, página web, análisis, macroscopio, pincharíamos en filtrar. Y aquí podríamos filtrar en primer lugar por sector, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en un sector defensivo, ¿vale? En un sector defensivo donde los analistas planteen una compra fuerte. Y luego, pues bueno, podemos, como comentamos, podemos elegir también el exchange, es decir, la bolsa donde cotizan, la capitalización del mercado. A ver, las empresas más conocidas siempre son las megas. Pero bueno, también podemos elegir large, también podemos elegir small caps, ya que comentamos también en anteriores webinarios que una bajada de tipos en el contexto actual puede ser más interesante para las small caps que para las large o las mega caps. Y bueno, luego la divisa, que bueno, como ya sabéis, es otro riesgo asociado a una inversión. Entonces, bueno, con estos filtros, pues bueno, me ha sacado un listado de 29 acciones grandes, donde los analistas piensan que puede haber una compra fuerte y que se centre en un sector defensivo. Como sabéis, el sector defensivo es un sector que no está asociado al ritmo cíclico de la economía. Es decir, si a priori a día de hoy tenemos un enfriamiento de la economía, pues puede ser que ciertas empresas, ya que debido a que hay más tasa de paro, a que la inflación sube, etcétera, etcétera, puede ser que haya ciertos consumidores que digan, oye, pues no me apetece demandar estos productos, no me apetece comprar estos productos. Pero sin embargo, el consumo defensivo plantea que independientemente de si están caros, independientemente de si las personas tienen menos poder adquisitivo, etcétera, etcétera, pues lo demandan, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, vemos lo que es una de las empresas principales de este sector, como es Coca-Cola, obviamente empresón, conocidísimo, y que en un corto plazo, como vemos, se está haciendo una pequeña corrección. Vamos a centrarnos en lo que es esta herramienta. Como vemos en pantalla, esta herramienta plantea la posibilidad de sacar datos muy interesantes a nivel tanto financiero como económico, como por ejemplo lo que son sus ingresos, sus ventas, su EBITDA. eh, si es una empresa que además paga dividendos, como es el caso de la gran mayoría de los sectores defensivos, como es el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, tiene una rentabilidad por dividendo de un 2,99%, ligeramente inferior a lo que son la rentabilidad por dividendos del sector, que es un 3,53%. Una capitalización de mercado que, debido a esta pequeña corrección, como estoy diciendo, en el corto plazo ha bajado ligeramente. Eh, pero bueno, lo que es, por ejemplo, el precio objetivo, cosa que, oye, la verdad que los analistas lo están planteando de forma muy, pero que muy optimista. Habría que ver, pero bueno, puede ser de una subida en los próximos 12 meses, según, como digo, estos criterios, de un 20,25%. Es decir, de que a día de hoy, que cotiza en torno a 66,50 dólares, puede llegar a una media de 79,88 dólares. ¿De acuerdo? Vamos a meternos rápidamente en pantalla para ver un poquito lo que es la cotización de este activo, y así vemos a ver cuál es la proyección de estos analistas. Para todos aquellos que no sepáis cómo invertir desde Admira, la verdad que es de una forma muy, pero que muy fácil, y además con herramientas también muy sencillas. En lo que es acciones y ETFs me parece lo que es brutal, ¿vale? Lo que es esta herramienta.
Simplemente desde aquí, desde las opciones, pincharemos en invertir. En el caso de querer buscar acciones y ETFs, pincharemos en instrumentos, ¿vale? Voy a volver a repetir lo que he hecho. Nos encontraríamos con esta pantalla y si tenemos ya clara una acción, simplemente pinchando en el buscador, pinchando en Coca-Cola, tendríamos lo que es el gráfico, de momento un gráfico pequeño, pero el cual lo podemos agrandar y le podemos añadir obviamente ciertas herramientas. Aquí también, sin necesidad de estar en la página web, podemos ver cómo los analistas confirman que es una compra fuerte, con una posibilidad de repunte de un 20,25%, con una noticia sobre sentimiento de mercado, ¿vale? De un 58% bullish, ¿vale? Alcista, con un PER de 23,73 y cuya media del sector es 31,25, es decir, tiene un PER por debajo de la media del sector, lo cual es bueno, ¿vale? El PER al final es un indicador que es bueno en la relación entre el precio y el beneficio. Depende un poco de la empresa, puede ser justificable o argumentable que tengan PER elevado. Las tecnológicas, por ejemplo, que se financian muchísimo y que están, y que están continuamente invirtiendo en lo que es inversión y desarrollo, vaya, pues obviamente pueden tener un PER muy elevado. Y hay muchos analistas que no les interesa invertir en acciones con PER muy elevado, pero bueno, al final también hay que medir y hay que estudiar diferentes variables, como por ejemplo la variable más clásica como es la acción del precio, que... A ver, aquí estamos. Vale, mira, mirar, ¿cómo se puede operar desde Admiral Markets? ¿Vale? Para tener todo perfecto, para que podáis ver el gráfico y también ver lo que es la operativa. Simplemente pinchando aquí, en ocultar, bueno, en este caso en mostrar panel de operaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que estoy haciendo es agrandarlo, obviamente no se ve así, pero con esto ya tendríamos el panel aquí a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos modificar este gráfico? Muy sencillo. Ahora mismo hay líneas, pinchamos aquí arriba y tendríamos velas. Y bueno, esta es una acción que ya la comenté en webinarios anteriores, pero la verdad que creo que está yendo muy acorde un poco a la previsión. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que pese a que este activo, esta acción, había llegado a superar ligeramente máximos, ¿vale? Como vemos en pantalla, llegó a superar máximos más o menos en abril de 2025. El precio lo único que ha hecho ha sido, tras superar máximos, pues oye, realizar pequeñas pequeñas correcciones totalmente sanas. Tampoco hay que alterarse cuando nos encontramos este tipo de movimientos o este tipo de estructura potencialmente bajistas. No, tampoco nos tiene que asustar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una empresa, pues oye, a priori de calidad, como es Coca-Cola, a priori además que nos paga dividendos, un dividendo bastante interesante, el cual a no ser que tenga una bajada brutal, pues oye, no nos debería tampoco asustar, como digo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre de forma adicional? Perdonad que, bueno, no esté pintando de forma muy, muy bonita, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente hay un gap, ¿vale? Y cuando hay un gap, el precio suele o tiende a volver a este gap para poder rellenarlo. Y bueno, a priori es lo que el precio está haciendo ahora. Es lo que el precio está haciendo ahora. La verdad que sinceramente, a mí, este, esta zona ya me resulta interesante para poder comprar, ¿vale? Como digo, la proyección de los analistas es de un 20,25%, lo cual obviamente indicaría que estaríamos superando máximos, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, estaríamos hablando de, como he dicho antes, de 79, lo cual me parece, pues oye, una situación o un escenario muy optimista, pero es de aquí a 12 meses. Ahora bien, sí que es cierto que de cara a elegir una posible zona de salida, en el caso de que el mercado no esté yendo a nuestro favor, ¿de acuerdo? A mí me parece muy interesante, y esto se ve todavía mejor en el gráfico semanal, me parece muy interesante esta zona, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque podríamos estar viendo cómo el precio puede estar haciendo, aunque, bueno, se podría pensar que ya lo ha hecho, ¿vale? Lo que sería un hombro, cabeza, hombro en esta zona de resistencia, perdón, en esta zona de soporte. Pero en el caso de que no lo haya hecho, al fin y al cabo el mercado es totalmente aleatorio, podría volver a venir a este precio y ahí ya sí que sí impulsar. Entonces, en el caso de seguir un poco lo que es la estimación de los analistas, esto nos permitiría entrar a un precio mucho más barato del que es actual. Exactamente, la diferencia sería un posible rendimiento, como digo, a precios de los analistas
de casi un 30%, ¿vale? Un 27,80% para ser exactos, pero entrando en este precio actual, pues bueno, sería simplemente de un 20, pero oye, un 20% ni tan mal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos comprar en este activo? Muy sencillo, simplemente en el panel de la derecha elegimos o bien el total de euros que queremos destinar o bien el número de acciones. Como he comentado, desde 1 euro puedes invertir y sobre todo, pues bueno, una centésima parte, ¿vale? Del activo. Y nada, aquí podríamos elegir lo que serían los stop loss, take profit, dependiendo de si tenemos intención de poner algunos precios para que se cierre automáticamente la operativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Coca-Cola, podríamos tenerlo como referencia. Otra acción que pueda ser también muy interesante, vamos a ver, de otro sector, de otro sector que también esté en estos cuatro sectores que pueden, como digo, ¿no? Que son estadísticamente más probables de generar o de aumentar su valor, ¿no? Con lo que es el contexto actual. Vamos a ver, sector, hemos elegido antes consumo defensivo. Vamos a poner, por ejemplo, consumo cíclico, por ejemplo. El consumo cíclico. Vale, y aquí tendríamos. No, mira, vamos a elegir mejor. A ver si los filtros. Dame un segundo. Quizás en el apartado de tecnología tenemos una empresa que está en subida libre, míralo, Micron Technology. ¿Vale? ¿Por qué los analistas han planteado que esta empresa eh, tiene una gran posibilidad o está en compra fuerte? Porque está en subida libre. Cuando una empresa está en subida libre, a priori no tiene techo. ¿Vale? También, obviamente, por lógica podemos entender que una empresa en subida libre, pues obviamente puede corregir. Pero sí que es cierto, bueno, esta compañía, Micron Technology, es una compañía que esa semana presenta resultados. Y habría que tenerlo bastante en cuenta, ya que la verdad que los resultados, sobre todo a nivel tecnológico, como hemos visto, están dando muchísima fuerza a los índices. Vamos a ponerlo rápidamente en pantalla. ¿Vale? Para salir de este gráfico simplemente habría que pinchar en las flechitas de arriba. Volvemos a buscar. Micron, que ya la había testeado ligeramente por encima antes. Sí que es cierto que pese a que esté en compra fuerte, claro, al estar tan cerca de máximos, los analistas predicen que solamente puede haber una estimación de un 1,31%. Entonces, yo personalmente es una empresa que cuando está en máximos, a ver, mm, mm, a ver si, vale, perfecto. Vale, ahora sí. Es una empresa que cuando está cerca de máximos hay que tener muchísima, muchísima cautela, porque obviamente el ratio de riesgo-probabilidad es menor. No tenemos, como digo, no tenemos ningún precio como referencia, pero sí que es cierto que ha habido una explosión brutal alcista. ¿Vale? Entonces, ¿puede ser que los resultados sean positivos? Sí, obviamente. ¿Vale? Y las previsiones son buenas. Pero también puede ser que pese a que el resultado sea positivo, pueda haber bajadas en los mercados en un corto plazo, pequeñas correcciones, sanas, ¿de acuerdo? A precios donde ha habido gaps o donde ha habido soportes importantes, como por ejemplo estos dos. ¿Vale? Yo aquí lo que veo son posibles zonas que, oye, si el precio me está dando una confluencia, pues podría ser interesante comprar. Y eso haría además que ese repunte comentado por los analistas de un 1,21%, si nos centramos en estos niveles y si además las confluencias siguen siendo positivas, tanto a nivel técnico como por fundamental, pues haría que incluso lo que sería ese porcentaje aumentara, lógicamente. Entonces, bueno, Micron Technology, muy atentos a esta semana. Empresa en subida libre, empresa que los analistas afirman que tiene precio, que tiene una compra fuerte y empresa que, bueno, tiene la verdad muy buenos datos macroeconómicos, muy buenas métricas, muy buenos fundamentales, muy buenos ingresos aumentando, ventas también, EBITDA muy bueno. Entonces, bueno, yo, ¿qué es lo que haría?
esperar un ligero precio un poquito más asequible. Eh, Porque bueno, como vemos en pantalla, puede, según los analistas, puede llegar incluso hasta $95. $95 estaríamos hablando de que estaría muy cerca de... No, un momento, estaría incluso por debajo. ¿Vale? $95 estaríamos por esta zona. ¿Vale? Soporte es clave. ¿Vale? Continuamente, y sobre todo en el caso de acciones fuertes, es intentar buscar un soporte clave, que haya una ligera confluencia en esa zona. Y oye, si los datos acompañan, si las métricas financieras, económicas acompañan, pues ¿por qué no? Confiar. Al final, nosotros como inversores y como cualquier persona no puede predecir al mercado al 100%, es decir, nunca sabemos lo que va a ocurrir. Al final nos tenemos que basar en patrones y, oye, si estas empresas están impulsando al mercado, son empresas que, sobre todo a nivel tecnológico, con todo el auge de la IA, de los microchips, etcétera, pues están viendo cómo están aumentando también sus ventas, están creciendo económicamente. Habría que buscar, como digo, el técnico para mí en acciones es simplemente buscar el mejor precio. Pero si las fundamentales acompañan, la sensación que te da una empresa es obviamente de compra y obviamente, pues, como digo, ¿no? Los analistas le están poniendo un precio objetivo por encima del actual, incluso con un ligero repunte. Ahora bien, esto no es ninguna recomendación de compra y sí que os animo a que dejéis, pues oye, en primer lugar, algún activo que queráis que comentáramos, que queréis que comentásemos y también, pues oye, también os animo a que hagáis un análisis propio, ¿vale? Y en el caso de tener alguna duda, que nos escribáis con total tranquilidad y, oye, con total confianza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, macroscopio en español, la verdad que creo que es una herramienta que para acciones es muy, pero que muy interesante y os animo a que la probéis vosotros. Al final esto sería una cuenta de inversión, ¿vale? Cuenta Invest. Entonces, pues bueno, a falta de 10 minutitos para las 3 daríamos fin a lo que es el webinario de hoy.